seguir grabando la clase. Sí, ahí justo estaba en eso. Sí, Por eso gracias. me estaba tardando. Bien, entonces estábamos con un T, habíamos dicho que estábamos utilizando la cantidad de metros de tela. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Voy a volver a aclarar una cosa para que veamos esta situación. O sea, acá en este tema se supone que ya hemos visto todo lo que sería programación lineal entera y programación lineal continua como temas anteriores, ¿no? Por eso habíamos definido o habíamos diferenciado, en este caso, cuáles serían las variables continuas, que eran la cantidad de metros, y cuáles serían las variables enteras. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar? Porque si nos fijábamos nosotros, los metros cuadrados de tela son continuos. Y las variables enteras, en este caso, por ejemplo, el número de barbijos es entera. Y acá nosotros la hemos mezclado en los dos, en la misma restricción a las tres variables. ¿Tenemos algo especial para poder ver que no haya ningún problema con este tipo de situaciones? O sea, por ejemplo, si yo tenía que t era 5, o mejor dicho 0,05, por ejemplo, obviamente B1 puede ser 1 y B2 será 0, porque tengo 0,05 solamente de tela. Y eso se puede mantener ese igual, teniendo en cuenta que la cantidad de barbijos es entera. No sé si alguno tiene algo para decir sobre eso. O sea, si yo pienso, tengo un pedazo de tela, pero de ese pedazo solamente me sale un barbijo. Y el otro pedazo de tela que me sobra, ¿qué lo hago? Lo tiro, pero ¿cómo lo señalo si ahí figura una restricción de igual? Por ahí es medio difícil de explicarlo cuando lo estamos haciendo acá a distancia, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta porque es algo que generalmente se hace muy difícil pensar que en realidad la restricción yo la tengo que poner así y olvidarme de qué pasa. O sea, olvidarme de qué pasa es decir lo siguiente, lo voy a escribir acá. Vamos a hacer, vamos a pasar la página. En realidad sería decir lo siguiente. B, dos puntos, vamos a poner B, coma, B1, coma, B2, dos puntos, enter. Si yo defino la variable como entera, en realidad no importa cómo la use, en donde la use, esa variable será considerada como entera. Es decir, cualquier tipo de cálculo intermedio que incluya valores posibles decimales de esa variable no va a ser factible. O sea que esta igualdad no va a ser una igualdad continua, sino que va a ser una igualdad que va marcando los saltos en donde B1 y B2 son variables enteras que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo pasaría con respecto a la relación entre B y la cantidad de paquetes. O sea, P también va a ser entera. Está bien que antes lo decía en el enunciado, teniendo en cuenta que las variables van a ser enteras. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Y si yo digo, si pongamos que tengo 5 barbijos, por cada 5 barbijos tenemos un paquete. O sea, P es la cantidad de paquetes, 5 barbijos por cada paquete, me estaría dando en el lado izquierdo cuántos barbijos necesito para la producción de paquetes. Si yo tengo en el lado derecho la cantidad de barbijos producidos,
En realidad la diferencia sería la cantidad de barbijos sobrantes que podemos llegar a tener en cuenta. Como nos decía que los barbijos sobrantes se tiraban, no haría falta identificar cuántos barbijos se tiran. Pero la relación de, por ejemplo, B, acá, si B vale 6, P valdrá 1. Si B vale 10, P valdrá 2. Si B vale 11, P valdrá 2, teniendo en cuenta que son 5 barbijos por cada paquete. Bueno, parece una tontería, pero les puedo asegurar que es algo muy complicado cuando uno tiene que plantear ese tipo de restricciones. Con respecto a los empleados, ¿cuántas horas de empleado utilizamos? Bueno, el problema no me pregunta cuántas horas de empleado utilizamos. Lo que sí me dice es cuántas horas trabaja cada empleado. Ahí vamos a ir a la restricción siguiente. Un empleado trabaja 8 horas. Vemos ahí 8 por E, si es el número de empleados que trabajan por día, 8 por E sería la cantidad de horas disponibles que vamos a tener para la producción. Y al empleado yo le pago un monto fijo. O sea, por eso en la función objetivo tiene un costo de 1000. Si al empleado yo le pago un monto fijo, por cada empleado le pago 1000. Por cada empleado tengo 8 horas. 8 por la cantidad de empleados sería la cantidad de horas disponibles. A esas 8 horas yo tendría que ver cómo utilizarlas en la producción. El empleado puede trabajar a mano, produciendo barbijos a mano. Acá decía que era a razón de 15 barbijos por hora. Como en el lado derecho yo tengo horas disponibles, en el lado izquierdo estaré trabajando con horas. Si cada barbijo tardaba 15 minutos, dividido 60, me estaría dando la cantidad de horas que necesita en cada barbijo. Por la cantidad de barbijos son la cantidad de horas disponibles que voy a tener. En este caso, acá tendríamos por 3 sobre 60. Es 3 sobre 60. A ver. Sí, porque ese valor no lo tenía actualizado. Decía que eran 3 minutos cada barbijo. Sí, 3 sobre 60. Muy bien, está atento ahí. Cada barbijo a máquina tardaba, o sea, usaba 3 minutos. Quiere decir que 3 sobre 60 serían la cantidad de barbijos que nos daría. 3 sobre 60 creo que sería 0,05, si no me equivoco. Así que, bueno, veamos. Tenemos a los empleados asociados a los barbijos tipo 1 y tipo 2. A los barbijos tipo 1 y tipo 2 asociados a los barbijos. A los barbijos tipo 1 y tipo 2 asociados a la tela. A la tela asociada a la disponibilidad. A los barbijos asociados a los paquetes. Me está faltando ver cómo usar la máquina. Entonces, habíamos dicho que usar la máquina íbamos a definir la variable m, que era 0 cuando no enciendo la máquina y 1 cuando sí la enciendo. Pero si enciendo la máquina, tenía que producir un mínimo y no más de. Así que ahí teníamos, me voy a fijar en el enunciado, cuánto nos decía justamente. Y nos decía que si la usamos, tenemos que hacer 40 y no más de 450. Eso es la típica restricción del tamaño del lote que usamos en enteros. O sea que acá tendríamos 40 por m. Si enciendo m, como mínimo tiene que ser 40. Si enciendo m, como máximo tienen que ser 450. O sea, si analizamos el lado derecho de esta restricción, nosotros tendríamos que tener que, cuando m vale 1, lo que produzcamos tiene que ser mayor o igual que 40. Cuando m vale 0,
lo que produzcamos tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, cuando m vale 1, el límite máximo sería 450. Pero cuando m vale 0, el límite máximo será 0. Es decir, si m vale 1, entre 40 y 450, si m vale 0, 0 sería el valor del lado derecho. Y estamos haciendo referencia a la cantidad de barbijos tipo de máquina que teníamos que producir solamente. Preguntan por qué tiene 8 horas por empleado y por qué son las horas que trabaja por día, da como resultado la cantidad de horas disponibles. En el enunciado nos decía, vamos a verlo, con respecto a las horas de trabajo, decía, un empleado cobra por día 1.000 pesos y trabaja 8 horas. Entonces de ahí surge que nosotros tenemos que son 8 horas por cada día de trabajo. Y como estamos haciendo el análisis diario, porque estamos viendo cuánto producir por día de cada tipo de producto, ahí tendríamos la definición de la unidad de tiempo. O sea que cada empleado que contratemos al día nos va a cobrar 1.000 pesos. Por eso 1.000 por la cantidad de empleados es el costo. Por otro lado, nos dice que las 8 horas de trabajo, las trabaje o no, las tiene que cobrar. Es decir, no puedo decir que el costo lo pueda prorratear directamente al producto si tengo en cuenta que el empleado va a trabajar, va a tener horas libres si yo contrate, por ejemplo, para trabajar un solo empleado y al final el empleado trabajó una sola hora y tuvo 7 horas sin hacer nada, pero las cobró igual. Esa sería entonces la historia de las horas del empleado. O sea, E es la cantidad de empleados, número de empleados. Como el empleado trabaja 8 horas cada uno, 8 por la cantidad de empleados me va a dar la cantidad de horas que yo voy a tener disponible para trabajar. A ese trabajo lo puedo trasladar a la producción a máquina o lo puedo trasladar a esas horas a la producción a mano. Eso sería entonces si hablamos de las horas del empleado. En el caso de, me preguntan, ¿cómo hago con respecto a los paquetes y a los barbijos? Vamos a hacer acá una tablita, porque es, en realidad, cuando uno se da cuenta, es una pavada, pero mientras es algo que a veces suele ser complicado. Vamos a hacer una tablita. Por ejemplo, tengo P y tengo B. Si produzco un paquete, B tiene que ser 5 o más. Si produzco 2 paquetes, B tendrá que ser 10. Si produzco X paquetes, y yo voy a estar haciendo 5 por X. El tema es el siguiente. Yo no tengo que tener ¿cómo les digo? O sea, acá lo puse al revés. Acá le puse al revés. Si yo voy a querer, a ver, digamos, vamos a ir escribiendo. Si tengo 3, ¿cuántos barbijos necesitaría? 3 por 5. Por 5. Uy, se me fue el cursor. Ahora, si en lugar de 5 yo tengo barbijos,
y tengo de paquetes, a este B lo tendría que dividir por 5, o lo que podría hacer es 5 por B y relacionarlo con B. Esas son las dos formas de analizar una proporción entre un insumo y un recurso, y el producto utilizado. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Bien, la diferencia que tendríamos es que yo acá estoy hablando de barbijos disponibles y acá estoy hablando de paquetes producidos. En este caso no es muy fácil de ver la relación quizás, porque es obvio y el resultado es muy similar. Pero si vamos a ir más abajo y vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo sándwich. Y sándwich puedo usar, por ejemplo, 2 tapas de pan, o podría tener sándwich, bueno, vamos a decir sándwich de 2 tapas. Si yo tengo 100 tapas disponibles, en principio, decir, supongamos que esa es la cantidad de sándwich, y yo podría decir, bueno, yo necesito 2 tapas por cada sándwich, quiere decir que 2 por S, y si tengo 100 tapas disponibles, podría decir 2 por S menor o igual que 100. Sándwich de miga. Ahora, sería lo mismo decir S menor o igual que 100 sobre 2. Matemáticamente pareciera que nos dice lo mismo, pero en realidad no me dice lo mismo. ¿Por qué? En este caso de los sándwiches es mucho más fácil de ver, porque acá yo voy a ver que si agrego una variable de holgura en el lado izquierdo, la variable de holgura va a estar diciendo lo mismo que tenemos en la derecha. En la derecha tenemos tapas disponibles, la variable de holgura serían tapas sobrantes. Si yo lo analizo desde este punto de vista, en el lado derecho tendría número de sándwich de miga que podría hacer con las tapas. Quiere decir que las variables de holgura serían número de sándwich de miga que no produje. O sea, el tema acá es la variable de holgura que relaciona generalmente en este tipo de restricciones. Con respecto a si es una igualdad o no, si es una igualdad no tenemos variable de holgura, pero la restricción en sí tiene conceptos diferentes. Matemáticamente me puede dar lo mismo, pero la restricción en sí tiene conceptos distintos. A ver, quiero escribir acá. Si me puede. Acá la restricción es disponibilidad de tapas para la producción. Y acá en la segunda tendríamos capacidad máxima de producción de sándwich con 2 tapas. Sería bueno que en este momento me digan si entienden esta diferencia que estaría teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo a esto ahora le voy a agregar una pequeña, muy pequeña complejidad, pero sería obvia si uno lo tiene en cuenta, porque podría decir
Si yo tengo 100 tapas de sándwich disponibles, pero, en vez de producir sándwich de 2 tapas, voy a producir sándwich de 2 tapas y sándwich de 3 tapas. Porque se me antoja a mí hacer sándwich que tengan 3 tapas de pan. Sería un sándwich triple, digamos. Ahora, veamos que esto que yo tenía a la derecha se me convirtió en una restricción que no tiene sentido para el nuevo caso. Y yo lo que quise es definir una variable adicional con el mismo tipo de recurso. Entonces, justamente, acá donde teníamos esto, este 4, ahí. Era 2 por... ¡Oh, Dios mío! Voy a poner un espacio en 2. ¡Oh! Maldito Word. Ahora sí. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos? Tendríamos dando trabajo este Word. Yo tendría tapas de 2, sándwich de 2 tapas, más sándwich de 3 tapas. La suma, en este caso, me está dando la cantidad de tapas. Y yo tengo disponibles 100 tapas. Por lo tanto, esta forma no sería útil porque yo acá tengo disponibilidad de sándwich de 2 tapas y no de 3. Entonces ya esto imposible poder tenerlo en cuenta. Normalmente nosotros lo vamos a poner de esta forma, a la forma de poner estas restricciones. Bueno. No sé si alguno tiene alguna preguntita con respecto a esto, pero bueno, justamente ahí como decía Nobili, puedo poner B sobre 5 mayor o igual que P, y puedo, nada más que a veces es útil, a veces no. O sea, a veces sí cumple con lo que estamos queriendo describir en la restricción, pero a veces no. O sea que en este caso la forma correcta, estábamos hablando de numéricamente hubiera sido lo mismo, solo que la variable de holgura acá no me hubiera dicho que eran los barbijos que me hubiera tenido que tirar o no hubiera utilizado en la producción. Bien, me preguntan ahí también, ¿y por qué no pongo un igual? En este caso no pongo el igual porque me daba la posibilidad de que no use algún barbijo y que lo tire. O sea, en el enunciado nos permitía la posibilidad de considerar barbijos sin empaquetar y que se desechan o tiran. O sea que no necesariamente tengo que usar todos los insumos. Si a mí me dijeran que no puedo tirar ninguno, ahí se haría un igual. Si me hubieran dicho que no puedo tirar barbijos, o sea que todos tenían que estar empaquetados, ahí en ese caso hubiera tenía que usar un igual. Se tiran los que recordemos que los que se tiran acá figuran con costo, con utilidad 0.
Ya, pues yo tengo los barbijos, unos que los usé para la producción de paquetes, y a los que no los usé, todos me dieron una utilidad cero, o sea que a todos los relacioné con la función objetiva. Teníamos esto, 20m. Esta es la relación que tendríamos con respecto a... ya me olvidé cuál es esta restricción. Vamos a ver. Vamos al enunciado. Acá decía... la máquina de coser puede trabajar hasta 20 horas por día. Era la restricción que me estaba faltando. O sea que si yo enciendo la máquina, va a poder trabajar 20 horas. Quiere decir que la producción de barbijos va a depender de, acá sería un 3, ¿no? 3 sobre 60 sobre 2. Teníamos P entera, me estaría faltando de empleados. Acá tendríamos la restricción de no negatividad. Y en este caso, yo agregué por las dudas, en realidad si la hemos definido como binaria, no sería problema, pero en algunos software a la variable binaria hay que establecerla como menor o igual que 1 para que solo tenga valores ceros y unos y enteros, ¿no? De que si tendríamos que tener en cuenta m también sería entera. O tendría que haber puesto m entera binaria. Es que acá serían justamente las dos formas en que podríamos describir a la variable binaria. O para evitar cualquier tipo. Bueno, a esto puntualmente lo describí, lo puse a resolver con el software lindo y acá queda claro, o sea, vamos a tener una cosa a tener en cuenta. Bueno, como hubiéramos planteado, maximizar es igual, nada más que en vez de usar z igual, tenemos las mismas relaciones. Recordemos que todo tiene que estar en el lado izquierdo. Acá tendríamos las restricciones, todos tienen que estar, los valores tienen que estar todos en el lado izquierdo. Acá tenemos 0.25, 0.05, menos 8. Acá me quedaría todo en el lado izquierdo. Y, bueno, en este caso, el m menor o igual que 1, en el lindo no permite usar fracciones también, o sea que hay que usar sí o sí valores decimales. Esta no nos haría falta, en realidad, porque la variable binaria la establecemos como con el comando int o integer. Yo le pongo m, me estaría diciendo que la variable m es entera. Y en el caso de las que son, entera binaria, ¿no? O sea, m sería una variable entera binaria. Y cuando son enteras, la definimos como shin. Entonces, en este caso, esta restricción no nos hubiera hecho falta en caso de este tipo de resultados. La solución para nuestro problema dio 25.012 con una producción de 1.248 barbijos y 29 empleados.
de los cuales 848 se hicieron a mano y 400 se produjeron a máquina. Se puso la máquina en funcionamiento y se compraron 49,91 metros de tela, produciendo 249. Ay, acá me lo he puesto P como entera. Claro, acá me faltó poner P como entera. Bien, ahí está. Esto es lo que pasa a veces. Ahora tengo que corregirlo. Bien. Como yo no había puesto P como entera, acá me quedo 249. No lo había chequeado al valor de P. Sí había checado los otros, pero no el valor de P. Pero en realidad el valor de P nos va a dar 249. Y tendríamos los otros sobrantes. Bueno, eso sería en este caso que estábamos teniendo en cuenta. Pero bueno, ese no era el único tema que quería que analicemos hoy, sino que quería que veamos otro tipo de restricciones. Si no tienen preguntas con respecto a esto, vamos a ver el otro tipo de restricciones. En realidad yo acá hice, más arriba, tienen detallada un montón de tipos de restricciones. Nosotros habíamos visto algunos casos, como por ejemplo, habíamos visto cómo hacer problemas de cargo fijo con respecto a las restricciones, cómo asociar la variable entera con una variable continua. Habíamos visto el ejemplo del tamaño del lote. Habíamos visto cuando una restricción podía ser excluyente respecto a otra, o cuando teníamos que incluir a una si hacíamos algún tipo de restricción. Por ejemplo, este caso sería, en el que es excluyente, una restricción con respecto a otra es, tengo una máquina o tengo otra máquina, o uso una o uso la otra. Esa sería una restricción del tipo excluyente. Y una restricción del tipo consecuencia, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de producción en donde pasa por una máquina y después pasa por otra máquina. Bueno, si pasa por una máquina, tiene que pasar por la otra, por lo tanto, tendríamos disponibilidad de recursos de esa forma. Pero quería ver otros tipos de ejemplos de cómo plantear restricciones con variables binarias. Después pueden llegar a completar o revisar todos estos, pero es muy importante que las revisen con detenimiento y después se pueden practicarla y tengan un montón de ejercicios para tratar de plantear este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las formas en donde siempre describimos nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, yo le llamo activar la variable binaria respecto de una variable continua. O sea, si yo defino, para nuestro caso acá vamos a tener en cuenta las y como variables binarias y a las x como variables continuas. De producción, por ejemplo. O sea, siempre que defino una variable binaria, primero, salvo que sea un problema con binaria pura, por ejemplo, tenemos 4 tipos de procesos a realizar y hay que usar un solo tipo de proceso. Y la restricción solo incluye eso, bueno, sería binaria, ¿no? Pero el proceso normalmente está asociado a una cantidad a producir o a una disponibilidad de producción. Entonces siempre vamos a tener que tener esta relación como mínimo para poder describir. Normalmente a esto, por si se acuerdan, lo escribimos, lo voy a poner acá de vuelta, donde m es un número suficientemente grande, ¿no?
Acordémonos que mi M, 1.000.000 por ejemplo. En realidad es el límite de producción, si lo queremos llamar de alguna forma. Bueno, pero hay veces que con esta restricción no nos alcanza. ¿Por qué? Porque si yo produzco, o sea, el hecho de producir no siempre implica que el haber hecho funcionar un proceso de producción en un planteo de programación lineal no siempre implica que yo produzca algo, al mínimo. Por ahí me dice, si yo tengo en cuenta tal proceso productivo, voy a tener un beneficio de 500 pesos. Bien, de un beneficio. Pero en algún momento yo tengo que haber producido algo con ese proceso productivo. Porque si de repente me dice la cantidad a producir 0, claro, yo obtuve el beneficio pero no produje nada, entonces en realidad no tuve el proceso productivo funcionando. A eso normalmente lo haríamos combinando estas dos restricciones, o sea, la anterior junto con esta. Fíjense que acá en esta, si Y vale 1, la restricción no se cumple salvo que al menos yo produzca 0,01 de x1. A ver si lo piensan. Por ejemplo, x0, x igual a 0, y1 igual a 1, me quedaría menos 0 más 1 menor o igual que 0.99. ¿Ves? Esto no se puede. Quiere decir que esa restricción se va a cumplir de dos formas. Una, diciendo que y vale 0, y se cumple.